Hola a todos, domingo 19 de abril. Bueno, hoy unas reflexiones más o menos breves acerca del tratamiento, ¿no? Muchas veces que estáis en casa y que veis noticias, sobre todo los que seguís un poquito más de cerca, pues este tratamiento parece que funciona y ahora parece que no, y es hasta tóxico y es un veneno. Entonces puede producir la sensación en casa de que los médicos no sabemos lo que estamos haciendo y que estamos poniendo tratamientos al tuntún a ver si alguno funciona. Y eso puede angustiaros. Lo cierto es que no es así y me gustaría hacer un hincapié en esto, ¿no? Es cierto que para conseguir una inmunidad poblacional, para conseguir una inmunidad, que un país salga de esta crisis, necesitamos que el 70% de la gente esté inmunizada. ¿Por qué no el 100%? Bueno, porque sabemos que hay una inmunidad de grupo, que cuando uno es sensible a coger la enfermedad, pero está rodeado de 10 que ya la han pasado y no contagian, el virus no puede ir saltando con tanta facilidad. Esto nos podría llevar a pensar, decir, bueno, pues lo que necesitamos es, si esto es un drama, cuanto antes pase por nosotros, mejor. Bueno, pues lo cierto es que no es así. No es como aquella carrera de los dromedarios de la tómbola, que uno quería llegar cuanto antes. Lo cierto es que aún sin contar con el exceso de mortalidad que ha producido el atasco del sistema sanitario, esta crisis tan desatada que hemos tenido con un número tan elevado de pacientes, imaginemos que quitamos eso de en medio, aunque hubiéramos tenido pocos casos. Está muy mal pagar la novatada, porque los médicos no tenemos todavía suficiente evidencia científica, porque los gestores no tienen todavía suficiente evidencia científica de cómo gestionar esta crisis de salud pública, y por la falta de preparación, que podemos decir si teníamos señales antes o no y estábamos preparados o no. Bueno, lo cierto es que faltaba preparación. Y es cierto que ahora tenemos protocolos de tratamiento que hubiéramos querido tener hace un mes, y dentro de un mes o dos tendremos unos mucho mejores a medida que vamos avanzando. Igual pasa a la hora de tomar decisiones en salud pública. Ya estamos viendo que el confinamiento funciona claramente, y además vemos los diferentes escalones, que las diferentes medidas que vamos tomando tienen un impacto en la R de contagio, en el nivel de contagiosidad del virus. Con lo cual vamos avanzando un poquito, y la idea primera general sería: no nos interesa ir rápido con la epidemia. No interesa coger esto cuanto antes, pasar esto cuanto antes como país, lo que es la epidemia, ¿vale? Nos podríamos plantear si ya estamos inmunizados. A lo mejor ya en España hemos tenido esta crisis tan dramática, este número tan importante de casos y de fallecidos, que a lo mejor ya tenemos tal nivel de inmunidad que, oye, pues podríamos volver cuanto antes, ¿no? Y aprovechar esa ventaja, entre comillas, para ser uno de los países que primero salga de todo esto. Bueno, podríamos hacernos la cuenta de la vieja y decir, mira, pues si en España tenemos 437 casos y en Alemania tienen 54, vamos a hacer una asunción y que tengamos el doble de mortalidad que Alemania. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor nos ha pillado antes, porque Alemania tiene 3 veces el número de camas por cada 1000 habitantes, porque hay alguna cuestión genética que no conozcamos a día de hoy, o venga, apostemos por, a lo mejor los médicos alemanes son más listos que los españoles, por lo que fuere. Vamos a multiplicar por 2 la mortalidad para simplificar. Aún así, estaríamos hablando de 100 frente a 400. Si nosotros hemos pasado 4 veces la enfermedad de Alemania, significa que hemos tenido 4 veces más infectados que Alemania. Y si en estudios recientes hemos visto que en algunas poblaciones de Alemania había un 15% de inmunizados, podríamos hacernos la cuenta de que 4 por 15 es un 60% de inmunizados, casi lo que hace falta para la inmunidad poblacional de la que antes hablábamos. Pero en esto tenemos que tener mucho cuidado. Paren máquinas, alto. Eso no está tan claro. Necesitamos datos de primera mano. Estas estimaciones son cábalas que nos hacemos, es el cuento de la lechera, y podemos cometer graves errores y poner en riesgo a la población. Y aparte, este estudio en Alemania se hizo en una población de las que más afectada había estado. O sea que a lo mejor ese 15% es el que hay en una comunidad como la de Madrid, y no en una comunidad que ha tenido poca afectación, y no nos sirve para extrapolar a toda la población. El problema que tenemos, y es que desde hace varias semanas le hemos perdido la pista a la epidemia. Estamos todo el rato haciendo estimaciones. Las administraciones cuentan con que los números pueden ser 10 veces por encima de los casos oficiales, pero todo el rato estamos haciendo cábalas y así no vamos a adelantar. Decíamos que nos interesa cuanto antes volver a la normalidad. Hay familias que están desesperadas por volver a la normalidad, no solamente ya por el tema de tener a los niños en casa, por estar confinados, porque hay que producir, porque hay que ganar dinero, porque hay que vigilar nuestro negocio que se ha quedado parado. Pero lo cierto es que para salir de una forma ordenada de todo esto tenemos que hacer test. Si no a toda la población, por lo menos a sectores importantes de la población, para poder hacernos una idea de por dónde vamos. Y mientras nos inmunizamos, si nos inmunizamos, recientemente la OMS decía que no hay suficiente evidencia para decir que nos vamos a inmunizar. Pues es cierto, todavía no tenemos datos, pero todo apunta a que va a producir una inmunidad, y probablemente sea una inmunidad más o menos duradera, de entre 6, 12, 18 meses, suficiente para que llegue la vacuna. Y si llega la vacuna, porque no es fácil hacer vacunas en coronavirus, es un problema técnico, no es que solamente que vaya a llegar en 1 año y medio, es que es complejo hacer una vacuna que funcione y que no dé respuestas de hiperinmunidad. Bueno, pues mientras estas dos cosas ocurren, lo que sí que podemos hacer es refinar las medidas de protección y
a aumentar o mejorar el conocimiento que tenemos sobre los tratamientos. A la hora de refinar las medidas de protección, lo que estamos intentando es, ya sabemos en este gráfico, que cada una de las medidas que hemos ido tomando, un confinamiento parcial, un confinamiento total, hacerlo de forma más estricta, cada una de las medidas que un gobierno va tomando van teniendo un efecto sobre la R de contagio. La R de contagio es a cuántas personas infecta una persona que está infectada. Si es mayor de 1, la enfermedad va a seguir viva. La epidemia va a seguir viva porque cada persona infectada le va a pasar el testigo a más de una persona. Si es menor de 1, la enfermedad se va remitiendo. Entonces, cada una de estas medidas, las mascarillas, que vuelvan a algunos grupos de menos riesgo de la población, tomar distanciamiento, el pasaporte inmune, cada uno de ellos reduce un poquito la R. Y a lo mejor lo que podemos hacer es cambiar que toda la población use mascarillas por hacer un confinamiento algo más ligero, que podamos ir a hacer ejercicio, que salgan los niños, que salgan las personas mayores. Podemos volver grupos de riesgo, podemos hacer distanciamiento y cambiar unas medidas por otras para mantenernos con una R por debajo de 1, pero tampoco muy por debajo de 1, porque eso supondría hacer medidas demasiado gravosas a nivel de economía, a nivel de reclusión, muchos más meses. Cuando vemos el tratamiento, ya sabemos, este es un artículo que ha salido en la revista de la Sociedad Norteamericana de Medicina, ya sabemos cómo funciona el virus, cómo atraviesa la membrana, a qué proteínas se une, cómo funciona toda la mecánica en la que utiliza el virus para replicarse, para dividirse, multiplicarse y volver a salir otra vez al exterior y contaminar a más personas. Hay muchos fármacos que estamos usando que atacan cada uno de estos pasos y además los que estamos usando ahora son fármacos que ya sabíamos que son relativamente seguros, que son seguros y que los sabemos usar, sabemos las dosis, sabemos cómo ponerlos. Hay uno de ellos que es la hidroxicloroquina, que empezamos usándola con bastante esperanza porque parece que atacaba a varios pasos, no solamente en la endocitosis, en lo que es pasar el virus dentro de la célula, sino también en la salida, y que últimamente hemos visto algunos estudios donde parece que poco menos que es un veneno cardiotóxico. Entonces, bueno, pues nos planteamos, ¿es la hidroxicloroquina un veneno ahora? Bueno, si recordáis, esta molécula fue aquella que dijo Donald Trump, que era un fármaco que iba a solucionar toda esta situación, y el asesor que él tiene científico, que es el doctor Fauci, pues rápidamente salió al quite y dijo, no, esto no es para tirar las campanas al vuelo. Todos queríamos que la hidroxicloroquina funcionara, y además la evidencia que había in vitro, con las celulitas en la placa donde estudiamos en el laboratorio, era bastante buena. El problema es que a mí cuando el doctor Fauci dice, cuidado, esto no es para tirar las campanas, mirad, este es el libro en el que estudian todos los médicos, es uno de los principales libros de medicina, y si veis, el primer firmante es Antonio Fauci. Entonces, claro, si un padre de la medicina dice este medicamento todavía no está cuidado, pues hombre, uno se lo plantea. Salieron los trabajos del doctor Raúl, de Didier Raúl, de Marsella, de la Universidad de Marsella, y se basaban mucho en la fisiopatología, ellos tienen mucha experiencia usando cloroquina para otras cosas, y lo que veían en este estudio es que la diferencia entre tomar y no tomar hidroxicloroquina y acitromicina para el coronavirus era brutal. Tanto que, vamos, era poco menos que antiético que no la estuviéramos usando. Bueno, pues salió alguna serie más pocos pacientes, pero bueno, parece que podía funcionar, se está usando los protocolos, es un fármaco relativamente seguro y que sabemos usar, pero recientemente pues apareció otro estudio en el que veíamos que dosis muy altas de hidroxicloroquina, son dosis que en España no usamos habitualmente, dosis muy altas de hidroxicloroquina podían llegar a producir más mortalidad por arritmias cardíacas. Y muy recientemente otro estudio con 150 pacientes en el que ya se dio a unos pacientes hidroxicloroquina y a otros no, y parece ser que la gráfica mostraba que no había una gran diferencia entre las dos curvas en cuanto a supervivencia, perduración del virus, marcadores de inflamación en la sangre. Entonces, bueno, pues uno puede tener la sensación de decir, pues esto es un caos, ¿no? Aquí estamos, ahora resulta que este fármaco es la panacea, lo ponen todos los médicos, luego no lo ponen, luego lo quitan. Bueno, esto podría llevarnos un poquito a vivir desde casa con angustia. Calma. Esto no es algo nuevo. Esto no pasa solo por el coronavirus. Nosotros estamos acostumbrados a lidiar con fármacos nuevos en los cuales la evidencia científica, todos los artículos, el uso prudente y la selección de pacientes que tienen menos riesgo y más beneficios es algo que hacemos habitualmente y que estamos acostumbrados a que cada fármaco nuevo se tiene que colocar en su sitio o incluso caerse del esquema terapéutico. Y esto además es algo que vais a ver con más fármacos. A medida que vayan pasando los días iremos viendo cómo el lopinavir-ritonavir, que es uno que ha estado dando estos días, a lo mejor se cae del esquema terapéutico, o otro que aparece como una gran promesa, al final no es. Estamos acostumbrados a esto. Y es verdad que da sensación de incertidumbre y que desde casa podéis tener la sensación de que lo que os pedimos los profesionales es que tengáis una confianza ciega en nosotros. No es así, no es tan así.
En España tenemos un gran sistema nacional de salud. El sistema nacional de salud está constituido por la sanidad pública y también por la sanidad privada, por todos los profesionales que se dedican a la sanidad. Y hay un gran sistema profesional en España. Y es cierto que el mismo conocimiento que teníamos antes tenemos ahora, y los mismos grandes profesionales que teníamos antes teníamos ahora. Es verdad que hay carencias, es verdad que nos hemos visto desbordados por toda esta situación, pero tenemos un gran sistema nacional de salud que nos tiene que dar tranquilidad. Sabemos lidiar con la incertidumbre. Los médicos sabemos manejar este tipo de situaciones donde no hay ciencia exacta. La medicina no es una ciencia exacta. Las probabilidades, cambiar esquemas terapéuticos cuando hace falta, cada vez que sale un nuevo artículo, una nueva evidencia científica, saber integrarlo en nuestra práctica y saber a qué paciente es mejor darle o no darle, es a lo que nos dedicamos los médicos en el día a día. Y además ahora estoy viendo unas tasas de estudio continuo brutales. La velocidad de la nueva información es brutal. Bueno, pues nosotros estamos a la altura y estudiamos a un nivel brutal. Entre compañeros, entre centros, entre servicios, nunca ha habido tanta colaboración, pasándonos protocolos, compartiéndose experiencias, compartiendo información, artículos. Y además hay grandísimos equipos de profesionales en España y es un patrón que se repite hospital a hospital. Es cierto que hay grandes servicios como medicina interna que está llevando el 80% de la hospitalización por coronavirus, pero es que en estos servicios de medicina interna han venido a volcarse y a ayudar y a integrarse digestólogos, nefrólogos, cardiólogos, todo el mundo está poniendo de su parte y todos están apoyando y están sacando esto adelante. Y además están bien liderados, tenemos grandísimos líderes y grandísimos referentes en España. Y es un patrón que se repite hospital a hospital. En los dos hospitales que yo conozco, la FE de primera mano, en la FE, por ejemplo, que es donde yo me he formado y he estado muchos años, mi segunda familia, pues tienen grandes líderes como el doctor Salaver, como el doctor López Aldeguer, que son dos astros de la infectología a nivel nacional y europeo. Son dos cracks. Y en el hospital donde estoy ahora, en el hospital de Arnau Llíria, pues está el doctor Flores y está Juanjo Soler, que es uno de los más grandes neumólogos de España, el doctor Flores, que es otro crack. Es que son unos cracks. Entonces están dedicándose a actualizar los protocolos, a que el tratamiento esté a la última vanguardia de la evidencia que va saliendo día a día, hora a hora. Y este es un patrón que no solo es en estos dos hospitales, en su hospital, en tu hospital que tengas de referencia, es que está pasando lo mismo. Ahí hay otro referente, ahí hay otra persona revisando sus protocolos, compartiendo con estos otros, con las sociedades científicas, con gente de otros países. Hay grandes equipos. Y además no solo dentro de los médicos, esto ocurre en todos los estamentos. Enfermería lo está haciendo brillantemente. Las auxiliares, los equipos de limpieza, la seguridad, todo el mundo está dando el callo y están dando el 200%. Entonces, ¿todo está bien? Pues no está todo bien. No está todo bien, faltan equipamientos. Las mascarillas, estas últimas que llegaron en algunos sitios, no son adecuadas. Falta saber qué sanitarios están contagiados y cuáles no, para saber dónde tienen que estar los que ya están inmunizados en posiciones de más riesgo y los que no fuera, para no seguir contagiando a pacientes. Falta tener controlada esta epidemia. Falta, por ejemplo, que a medida que los médicos vamos viendo pacientes y vamos generando información con nuestros datos, con las constantes del paciente, con el beneficio o no beneficio de un tratamiento u otro, que esos datos no se acumulen a la espera de estar más relajados dentro de un par de meses y poder analizarlos. Alguien debería estar analizándolo casi en directo y que vayamos teniendo evidencia a medida que vamos avanzando día por día, semana por semana. Entonces hay muchas cosas que hay que mejorar, desde luego. Pero sí que os recomiendo que en este baile de fármacos que va a haber estas próximas semanas, pues este ahora sube, este baja, este lo han quitado, antes lo daban, antes no, y que a veces veis en las noticias, que estéis tranquilos. Nosotros estamos al corriente, sabemos muy bien por dónde van los fármacos, nos los vamos estudiando y mi consejo es que tengáis paciencia y tengáis cuidado con los tratamientos alternativos. Una cosa son los micronutrientes, vitamina D, vitamina C, omega 3, que un día haremos un vídeo refiriéndonos a ellos y al papel que tienen, y parece un papel beneficioso, incluso en las infecciones virales, pero como tienen beneficios a otros niveles y sabemos los niveles de seguridad, pues no son tan problemáticos. Pero cuidado con otros tratamientos que se venden por ahí, y hablamos de dióxido de cloro, y hablamos de MS, y hablamos de otros. Calma, yo tengo la mente abierta, yo lo revisaré, que me lo pedís, y si hay evidencia como para usar eso, yo os lo diré, pero de momento no lo hagáis, porque pueden ser hasta tóxicos. Entonces, calma, los tratamientos, los que vamos usando los profesionales y los que os recomendamos, los médicos no somos tan tontos de dejar un tratamiento que funciona fenomenal y dejarlo fuera del armamentario porque no nos gusta o porque viene de la medicina ortomolecular o alternativa. No, tranquilos, que si eso funciona, lo vamos a usar. Y por último, yo me gustaría, no se trata de hacer un pacto de confianza ciega, se trata de hacer un pacto que siempre ha sido entre la sociedad y los profesionales sanitarios, los profesionales médicos, y es que nosotros ponemos nuestro conocimiento y todo nuestro empeño, desde luego, y vosotros pues ponéis confianza y ponéis paciencia, y ya ponéis muchísimo, porque tener confianza en estos tiempos y confiar tu vida y tu salud, y además tener paciencia en estos tiempos de tanta aceleración y tanto nerviosismo,
pues es muy importante. Yo os quiero agradecer un poquito ese pacto que hacéis, esa confianza que nos prestáis, y ya sabéis que no nos interesa ir rápido con esta epidemia, necesitamos ir conociendo todos estos fármacos y estos tratamientos poco a poco. Desde luego nos interesa volver cuanto antes a la normalidad, y el camino más rápido no es volver a ciegas ni tirar los dados, es hacer test. Y si no podemos hacerle test a todo el mundo, por lo menos hacer catas poblacionales en determinadas regiones de España para ver en qué punto estamos. Y hay un detalle que es interesante, y es que las poblaciones que más han sufrido probablemente son las que antes puedan volver a la normalidad, y no al revés, como algunas reflexiones escucho. No es la provincia que menos casos ha pasado la que más alegremente puede volver a salir a la calle. Es que es al revés. Es la población que más inmunizados tiene la que probablemente pueda volver antes. No os alarméis. Tener confianza en los profesionales, que aunque haya mucho baile de nombres y de medicamentos, es lo que nosotros hacemos en el día a día y lo sabemos hacer muy bien. En general, pues bueno, quiero daros las gracias. Me estáis haciendo llegar muchísimas muestras de cariño. La verdad es que hay muy poco tiempo para hacer los vídeos, pero se saca de donde sea porque veo que os está ayudando y era fundamentalmente mi objetivo. No puedo contestar a todo el mundo, pero lo intento, y desde luego vuestras sugerencias son muy importantes para mí de cara a hacer los siguientes vídeos. Tenéis direcciones de correo abajo por si queréis sugerir algún tema. Bueno, precisar que yo no represento a ninguna institución. De hecho, creo que es una de las cosas buenas que tengo, y es que yo hablo como médico desde lo que sé, desde mi vivencia profesional y los conocimientos que tengo y que me llegan, pero no represento ni a mi hospital, ni a ningún estamento, ni a ninguna sociedad científica, ni a ningún estamento administrativo, y no tengo más agenda que la de intentar ayudaros, ¿vale? Si esto os es útil, pues con esa idea se hace. Con esta idea empecé a hacerla para mis amigos y conocidos y familia. O sea que la información que os doy es la misma que le daría a ellos, totalmente de corazón, abierta, sincera, y lo que creo que os sea útil, pues hablaremos de ello. Mucho ánimo, están empezando a mejorar los números, pero todavía son muy feos. 410 fallecidos, pues probar a dar 410 palmadas cuando salgáis al balcón a las 8 y veréis cómo son muchas. Y es un momento a lo mejor de recogimiento y de pensar en todo esto. Mucho ánimo, vamos a salir adelante, van mejorando los números, va todo un poquito mejor. Venga, poco a poco, confiar en los profesionales y confiar un poquito, que veréis cómo todos lo sacamos juntos adelante. Gracias por quedaros en casa, un abrazo.